Hello there. Uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy, ellos son las máquinas eléctricas, Michael Faraday, las patentes eléctricas, Faraday con Lenz, los tipos de materiales magnéticos, motores eléctricos y las partes eléctricas. Bueno, para empezar como primer tema tenemos qué es una máquina eléctrica, ¿no? Lo que se sabe es que una máquina eléctrica es un dispositivo que convierte la energía mecánica en energía eléctrica, o puede ser viceversa. En estas hay tres ramas, porque donde entran los transformadores, los motores y los generadores. Pues no sé, alguno de nuestros compañeros, ¿qué es lo que piensa cada uno de los temas de las máquinas eléctricas? Bueno, yo puedo agregar que una máquina eléctrica tiene un circuito magnético y dos circuitos eléctricos, que habitualmente uno de los circuitos eléctricos se llama como excitación, porque al ser recorrido por una corriente eléctrica produce los, los amperivueltas necesarios para crear un flujo establecido en el conjunto de la máquina. Podría agregar que las máquinas eléctricas se dividen en dos grupos, los cuales son rotativas y estáticas. Las rotativas tienen esencialmente partes móviles, entre las cuales se encuentran los generadores, alternadores y motores. En la parte de máquinas estáticas se encuentran los transformadores. Contribuyendo con la idea de Monse, en cuestión de los rotativos es generar energía eléctrica a partir de energía mecánica o viceversa. Y hablando de los estáticos, exclusivamente de los transformadores, se encargan de formar más que nada la energía para darle otro uso. Agregando lo que dijo Osvaldo, los transformadores también se refieren a que preparan, amplifican o reducen la energía para un uso predeterminado. Como yo considero que la importancia de las máquinas eléctricas es bastante porque gracias a ellas el humano ha podido avanzar tanto en la historia y gracias a la energía eléctrica muchos de los dispositivos con los que contamos hoy en día no existirían o o se utilizarían de diferente manera. Sí, pues lo que podemos saber es de los diferentes, como había dicho mi compañero Osvaldo. Un generador es el que convierte la energía mecánica en energía eléctrica, perdón. Un motor convierte la energía eléctrica en energía mecánica, y el transformador es el que, bueno, no es una conversión entre energía mecánica y eléctrica, pero transfieren la energía de un circuito a otro, pues se puede aumentar o disminuir el voltaje, mientras que transfieren la energía sin cambiar su frecuencia. Pero obviamente disminuye o aumenta la corriente para iniciar lo ideal de potencia de entrada y potencia de salida. Sí, agregando también la potencia que da una máquina en un instante determinado depende de las condiciones externas a ella. Por ejemplo, en un dínamo del circuito exterior de utilización y en un motor de la resistencia mecánica de los mecanismos que mueve. En todos los valores de potencia posibles hay uno que da las características de la máquina. Es la potencia nominal, que se define como la que puede suministrar sin que la temperatura llegue a los límites admitidos por los materiales aislantes. Y pues bueno, el siguiente tema es el de Michael Faraday. Sé que alguien que nos pueda dar una introducción. Pues en cuanto a su historia de Faraday, se conoce que era de bajos recursos y trabajaba como en un pequeño taller, pero por las noches se ponía a leer todas las fuentes bibliográficas que puede encontrar en la biblioteca. Y a pesar de no tener una educación privada o de calidad, eh, por autoaprendizaje él decidió aprender muchas cosas en cuanto a libros. Sí, y agregando lo que dice Tony, bueno, que Faraday es un caso realmente atípico en la historia de la física. Su formación era muy elemental y sin embargo las leyes de la electricidad y del magnetismo deben mucho más a los descubrimientos y experimentos de Faraday.
Faraday de tuvo Faraday bueno, era diferentes logros. inducción. ¿Qué decías? Ah, bueno, es que yo nada más iba a agregar lo que tuvo diferentes logros de Michael Faraday, que algunos pueden ser resumidos en que inventa un dispositivo que flota mediante electromagnetismo, que el motor eléctrico, descubre la inducción electromagnética conocida ahora como la ley de Faraday. También describe por primera vez el concepto de líneas de fuerza, formalizando matemáticamente por Maxwell. Descubrió las leyes de la electrosis, inventó las palabras como el ánodo, el cátodo, el electrolito, el ion. También estudió las propiedades diamagnéticas de la materia. Descubrió el efecto conocido ahora como jaula de Faraday. Inventó un mechero similar a lo que después se original el mechero de Bunsen. Y también estudia el efecto del magnetismo en la polarización de la luz. Y pues este científico, como lo habían dicho, creo que es alguien que nunca perdió sus raíces, a pesar de tanto éxito que tuvo. Siempre tuvo una filosofía que está basada en la humildad y nunca se olvidó de dónde venía. Ahora sí, no sé si quisiera seguirnos. De hecho, igual como que una curiosidad es que el señor Ampère, en unos años después, 1830 y algo, se basó en los experimentos de Faraday para empezar a crear la ley de Ampère y más generadores a partir de Faraday. Otro dato de Faraday fue que al tiempo, después de algunos de sus descubrimientos, estaba perdiendo la memoria, pero eso no fue un impedimento para que él dejara de experimentar y siguió con muchos más de sus experimentos que realizó. Igual fueron importantes. ¿Tienes algo que agregar, Obed? Pues ¿O Osvaldo? hablando un poquito de su historia como tal, como persona se sabe que nació un 22 de septiembre de 91. Fue un físico químico británico que estudió principalmente lo que viene siendo el mismo y la electroquímica, que fue, ¿no?, como que sus ramas más influyentes. Ay, En el caso murió del, en el caso de sus aportaciones como en el electromagnetismo, se conoce de que Faraday, su mejor trabajo, o el más conocido en este caso, es de la pila voltaica, que fue desarrollada con 7 monedas de penique y apiladas en 7 discos. Y con esta pila puedes componer el sulfato de magnesio. Murió el día 25 de agosto de 1867 y también algo interesante es que tiene una placa conmemorativa cerca de la tumba de Isaac Newton. Sí, perfecto. Pues el siguiente tema son de las patentes eléctricas. ¿Alguien que guste comenzar? Lo que recuerdo de las patentes es que Faraday fue quien patentó el primer transformador y parecía que eran como que varios cartuchos de carbón que acumulaban energía y fue la primera patente de Faraday y por así decirlo la primera máquina eléctrica que se desarrolló. De las primeras 4 máquinas eléctricas que se desarrollaron fue el transformador y fue por Faraday. Ahora pues hay muchísimas, ¿no? Tema. Ya había mencionado alguna vez. Hay muchísimas patentes eléctricas y pues no sé, bueno, tal vez sería pero buscándolo muchísimo, pero con exactitud no se sabe muy bien cuándo fue que empezó, por decir, el primer transformador, el primer motor. Hubo quien los inventaron, pero no hubo quien los patentaron. Muchas veces los robaban, algo así. Como es el caso de que es muy importante patentar alguna cosa de la que nosotros tenemos la idea, es mejor patentarla que nada más realizarla sin alguna seguridad. La patente más antigua que yo visualicé fue una del 27 de noviembre de 1834
que es el motor eléctrico, y fue por un ingeniero que se llama Moritz von Jacobi, y fue como la primera vez en el mundo en su diseño, y esa es la más antigua. Y bueno, ¿Tienes también, algo que agregar, Osvaldo? sí, agregando lo que dijiste, creo que las patentes son muy importantes ya que son un registro de lo que se ha hecho y cómo se hizo. Y así se pueden lograr nuevas creaciones de manera más fácil ya que tenemos una base previa para así poder innovar y mejorar cada vez más todas las máquinas eléctricas. Y no solo eso, Complementando, yo Álvaro, sí, para lo que se usa principalmente esto es para que los dueños intelectuales puedan lucrar con la venta de estos prototipos, y ya con el paso de los tiempos, si la patente no se renueva, puede pasar a uso público. Y ya cualquiera puede usar la máquina, desarrollarla, volverla a patentar, mejorarla, pero pues principalmente es el uso lucrativo de la memoria de esto. Y sí, supongo. Por así decirlo, para que no haya ningún incidente o copia durante 18 meses. Después de este tiempo se publica y pues deja de ser secreta y ya puede ser visible al público, pero el derecho sigue siendo exclusivo para el inventor. Y esto es dependiendo a cuánto tramiten la patente. Según tengo entendido, pues el precio varía por el año que quieras mantenerlo exclusivo. añadiendo sobre las patentes, yo pienso que las patentes igual son un invento muy importante, ya que, como ya dijeron anteriormente, si no se renovan pueden convertirse en públicas, o bien si se puede innovar la misma creación, se puede crear otra diferente patente, y eso hace que la historia de las patentes siga creciendo bastante. ¿Alguien más tiene algo que agregar? Creo que no. Ok, bueno, pues el siguiente tema es el de Faraday Lens. ¿Alguien que quiera hacer la introducción a este tema? Yo. El principal concepto de la relación entre la ley de Faraday y la ley de Lenz es que los dos hablan del flujo magnético, que es como la cantidad de flujo de magnetismo que fluye a través de un medio o de un campo. Esto ya tiene como un trasfondo detrás de estas fórmulas y detrás de toda la investigación de Faraday y de Lenz, porque usan una unidad de medida para el flujo eléctrico que se llama el Weber o WB, y son Tesla por metro cuadrado. Y a partir de esto fue como se empezó como a hacer esta relación entre Faraday y Lenz, ya que ambos ya podían hablar el mismo lenguaje de conocer la unidad de un Weber. Se supone que estas leyes las indica la existencia de un campo magnético, que se supone la que nos produciera una corriente eléctrica. Además de que la corriente eléctrica aumenta con la que produce una variación del flujo. Es importante Se supone saber. que está basado en el principio de... Termina así. Bueno, está basada en el principio de la conservación de la energía. Y Michael Faraday pensaba que si una corriente eléctrica era capaz de generar un campo, entonces un campo magnético debe también producir una corriente eléctrica. El flujo magnético es proporcional al número de líneas en un campo.
que penetra alguna superficie de algún área, y principalmente la ley de Faraday, un experimento donde se hambre que estaba enrollado a un perímetro y una batería. Sí, bueno, como aplicaciones de la vida real de la inducción electromagnética, pues son casos de máquinas eléctricas como lo es el transformador, que se emplea para conectar un teléfono móvil a la red, por ejemplo, la de un dínamo de una bicicleta y la de el alternador de una gran central hidroeléctrica, por ejemplo. Así es. Se basa en realidad en cuestión de la cantidad de flujo magnético. Hay tres métodos o formas de cambiar la cantidad de flujo magnético dando de a través de una área o una superficie, los cuales serían cambiar el área de la espira de alambre en función cambiando la magnitud del campo en función del tiempo y cambiando el ángulo entre el campo y la normal de área. De igual manera se puede a con tiempo, generando una como cuarta opción, por así llamarlo, pero cualquiera de las tres es efectiva. Y de hecho hay como que una característica importante de esto que lleva un signo negativo. Y el porqué es que el sentido de la corriente inducida tiende a oponerse al sentido que causa lo que produce. O sea, por eso es el símbolo negativo en la ecuación de Faraday. Porque se necesita oponer ante lo que está produciendo la excitación de los electrones en el medio. ¿Alguien más quiere agregar algo? Pues añadiendo, Creo que no. se puede decir que la ley de Faraday, a comparación de la ley de Lenz, se traducen como opuestas, ya que Faraday nos dice que es la razón del cambio de flujo magnético, y en la ley de Lenz el campo magnético va en dirección opuesta al cambio del campo original. Ok, pues si nadie tiene algo más que agregar, continúo con el siguiente tema, que son los tipos de materiales magnéticos. Y pues bueno, como introducción voy a decir que los materiales magnéticos son aquellos que poseen naturalmente propiedades de atracción o de repulsión sobre otros materiales. Esta fuerza, conocida como magnetismo o fuerza magnética, es uno de los componentes de la radiación electromagnética y se produce por la alineación particular de los electrones en la materia, generando un campo magnético llamado dipolo. Bueno, se sabe que cada uno de estos tiene una manera de cómo responder o comportarse ante los estímulos de un campo magnético. Ahora sí que cada uno de los tipos tiene una reacción única o que identifica. Pues algunos de estos podrían ser, bueno, las características en principio son los diamagnéticos, los paramagnéticos, ferromagnéticos, ferrimagnéticos, superparamagnéticos, los ferritos, los no ferromagnéticos. Como ya clasifican, depende cómo reaccionan, muy diferente cada uno. Principalmente los materiales diamagnéticos se magnetizan débilmente en el sentido opuesto a la del campo magnético aplicado, y resulta que aparece una fuerza de repulsión sobre el cuerpo respecto del campo aplicado. Es importante saber que la intensidad de la respuesta es muy pequeña, y debido a esto se puede modelar en forma sencilla el comportamiento diamagnético. Sí, por ejemplo, los paramagnéticos son los materiales capaces de responder a la acción de un imán y siendo atraídos, pero incapaces de ser permanentemente magnetizados.
¿Quién más? Prácticamente se utilizan estos materiales para delimitar y dirigir a los campos magnéticos en unas trayectorias bien definidas. Y pues permite que las máquinas eléctricas tengan volúmenes razonables y aparte costos menos excesivos. De hecho, los materiales ferromagnéticos dice que están vinculados con el hierro y con otros, Ajá. con otros metales en condiciones normales responden a un imán. O sea, que crean su campo por algún tiempo. Creo que un ejemplo de esto es el desarmador, ¿no? Cuando tienes un desarmador con la punta imantada y lo acercas a un tornillo y el tornillo se queda imantado momentáneamente. Ya después de un par de minutos empieza a perder el poder el poder de imantación que le dio la punta del desarmador. Sí. Otros serían los ferromagnéticos, que son derivados de la ferrita y del atómico. Y que son susceptibles a magnetización permanente o por saturación. Y siempre y cuando estén por debajo de la temperatura de Curie, pero con mucha menor intensidad. Algunos pues lo de materiales pues, son el hierro, el cobalto, el níquel, el bismuto, el germanio, algunos gases nobles como puede ser el magnesio, la ferrita, como ya lo habían dicho. Igual Pues bueno, si nadie Ella tiene... Ah, ok. responde- Sí, sí. Cabe destacar Cabe destacar que toda la materia responde de alguna manera a la presencia de fuerzas magnéticas, pero obviamente no todos lo hacen de la misma manera ni nada de ese tipo. Y ya. y después creo que ya no hay más que agregar. Ok, bueno, entonces para continuar con el siguiente tema, que es el de motores eléctricos. Pues motor eléctrico es la máquina eléctrica que es capaz de transformar energía eléctrica en energía mecánica a través de lo que viene siendo un estator y sus partes correspondientes. De hecho, como que el principal medio para hacer esta rotación es el eje del motor. Es quien va a llevar toda la fuerza del estator y del estator y del rotor. El eje va a ser quien va a transmitir toda esa fuerza. Y de hecho estaba leyendo que de algún modo el estator es la pieza el rotor. No, el rotor no. El eje. El eje es la pieza más dura porque es la que más fuerza necesita. Y que aunque es una pieza pequeña, es muy pesada porque lleva mucha laminación. Ya se supone que un motor pues, es una máquina según sea su constitución del motor. Por decir, puede tener un núcleo con cable arrollado. El cable arrollado puede ser monofásico, trifásico, con imanes permanentes o puede no tenerlos. Y la potencia del alambre. Las vueltas del alambre y la Los motores se clasifican por estáticos y rotativos, ya lo he mencionado anteriormente. Los rotativos son los generadores y los motores pueden ser de corriente alterna o corriente continua. En el caso de la corriente alterna, en los monofásicos, asíncronos y síncronos, los trifásicos igual, asíncronos y síncronos. En motores de corriente continua existen los motores de excitación independiente, motores de excitación en serie, motores de excitación en paralelo y motores de excitación compound. De hecho, creo que la diferencia más grande entre el síncrono y el asíncrono es cómo se enrolla el alambre y la forma de la espina, ¿no? y bueno, según yo, el principio del funcionamiento de un motor se basa en la reposición que hacen de un imán
de la ley de Lorentz o los magnéticos de espectro imán, que es lo que se encuentra montado cuando permite girar libremente. Sí, bueno, como características que tienen los motores eléctricos es que a igual potencia, su tamaño y peso son más reducidos que un motor de combustión interna, un motor de combustión interna equivalente, que se pueden construir de cualquier tamaño y forma siempre que el voltaje lo permita. Tiene un par de giro elevado y según el tipo de motor prácticamente constante. Su rendimiento de un motor eléctrico es muy elevado y típicamente es en torno al 75%, aumentando a medida que se incrementa la potencia de la máquina. Y este tipo de motores no emite contaminantes, aunque la generación de energía eléctrica de la mayoría de las redes de suministro sí se emiten contaminantes. Y si alguien no tiene algo más que agregar. Pues principalmente lo del núcleo del motor, ¿no? Que, bueno, ayer estaba leyendo que un motor tiene como 15 piezas, pero que las elementales es el rotor y el estator. O sea, de que un motor puede funcionar con solo estos dos elementos, a pesar de tener las 15 y 16 piezas extra. Que las demás piezas solo son para mejorar el rendimiento y hacerlo o mejor o peor o adaptarlo a una característica de, digamos, un motor vertical, un motor horizontal, los motores a prueba de agua. Pero ya todo eso, como les digo, son solo características extras que se le agrega al rotor y al estator para hacerlos funcionar de mejor manera, más bien. Sí. Y pues, como, bueno, creo que eso sirvió como introducción para el siguiente tema, que es, que son las partes eléctricas de un motor. ¿No? Bueno, Sí, principalmente los motores se definen por una parte fija, que prácticamente es un electroimán que produce un campo magnético que induce una fuerza sobre la espira y la parte móvil. Esta parte es el estator o inductor, y la parte móvil simplemente es el compuesto que está por muchas espiras de cable enrolladas o una bobina, y pues se induce sobre él una fuerza. Es el rotor. De hecho, el estator se compone de varias láminas que le llaman como que los paquetes de lámina. Y también lo vimos, creo que cuando hicimos el transformador, cuando vimos que eran laminitas de acero, que se tenían que empalmar una con otra, para así sí, sí. reducir como que la tensión entre las propias vueltas del alambre de cobre que lleva. El embobinado, ¿no? Y pues, Ándale. hablando del bobinado, existen diferentes tipos. Por ejemplo, un motor monofásico tiene dos grupos de devanados en el estator. El primer grupo se conoce como el devanado principal o devanado de trabajo, y el segundo se le conoce como devanado auxiliar o de arranque. Estos dos devanados se conectan en paralelo entre sí y el voltaje de línea se aplica a ambos al energizar el motor. Sí, sí. Pues también, supongo que en los elementos está la parte que protege y cubre el estator, que era el empleado para la fabricación. De esto igual, no nada más es como que se lo casa así cualquiera, pero depende del tipo de motor que se pues la carcasa puede estar abierta, cerrada, de goteo, prueba de explosiones y de tipo sumergible. Ya de cada uso que se le dé. Ya, como les decía, depende como que mucho de la característica, o sea, del uso específico, para ver qué motor se va a emplear, porque no es lo mismo, no es la misma carcasa la de un motor de una bomba de agua al motor eléctrico de un carro eléctrico. O sea, ahí es donde cambia la característica de la carcasa aparte de todos los demás elementos. Sí. También, por ejemplo, la base es un elemento en donde se soporta toda la fuerza mecánica de operación del motor y puede ser de dos tipos, que es de base frontal y de base lateral. Y de hecho,
como que lo que conlleva toda la pieza eléctrica del motor es la placa. ¿Placa de Bornes o caja de Bornes? Sí. Porque, como sabemos, es un dispositivo rotatorio, por lo tanto genera vibraciones. Y para evitar de que estas vibraciones afecten al sentido eléctrico, el motor eléctrico se maneja aparte como una coronita arriba de la carcasa, donde va a llevar todas las conexiones eléctricas para que no sean afectadas por las vibraciones. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, también existen los cojinetes que contribuyen a la óptima operación de las partes giratorias del motor y se utilizan para sostener y fijar ejes mecánicos y para reducir la fricción, que contribuye a lograr que se consuma menos potencia. Y los cojinetes pueden dividirse en dos clases generales, que son los cojinetes de deslizamiento y los cojinetes de rodamiento. Bueno, contribuyendo a las partes, se podría decir que hace falta lo que viene siendo el ventilador, que mantiene lo que es el circuito embobinado y todo eso a una temperatura considerable, poder trabajar de manera óptima, ya que se sabe que en cuestión de la electricidad y la electrónica, la temperatura alta o el exceso de calor es algo malo, llegar a causar de cierta manera un accidente o llegar a averiar la instalación de todo el cableado, el circuito, así que el ventilador para mantener la temperatura un tanto considerable. Y ya para terminar sería la placa de características, y igual es una parte bastante importante del motor, ya que bueno, para empezar tiene que venir en el idioma de, o sea, del país al que se va a mandar, y debe ser de acero inoxidable, y la pintura del motor no debe cubrirla. La información debe estar grabada en las placas de tal manera que pueda ser leída aunque desaparezca la pintura. Y la información tiene que ser importante para los datos como auxiliares para cualquier motor, ya sea de corriente alterna, monofásico o trifásico. Y pues bueno, no sé si alguien tiene algo más que agregar. Yo creo que con esto concluimos esta plática Creo que ya. acerca de los diferentes... Las partes, conclusión, motor, rotor, eje. A ver, repítelo. Como que se cortó el audio. Para concluir, el motor, el estator, rotor, eje, bobinado, rodamientos, carcasa, placa de características, placa de Bornes y ventilador. Y eso es. Y bueno, entonces pues gracias por habernos escuchado y espero haber sido de su agrado esto. Y pues hasta luego, buenas días, tardes o noches.